Hoy día vamos a tener la quinta clase. Básicamente vamos a hablar del sistema muscular. En esta clase viene gracias a Scientech Project. Yo soy Ernesto Velasco y les voy a dar la clase de anatomía. Pero antes de empezar a hablar de nuestro tema de hoy, que es el sistema muscular, vamos a hablar sobre las articulaciones, ya que la vez pasada estuvimos... A ver, ¿no se escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el sistema muscular. Pero primero, como les dije, vamos a hablar sobre las articulaciones porque tienen mucho que ver con el tema de hoy y también están relacionados al tema anterior. Entonces, las articulaciones son estructuras que van a unir un hueso con su hueso próximo. Y según qué tan móviles sean, se clasifican en sinartrosis o aquellas inmóviles, diartrosis o las móviles, o las anfiartrosis que son semimóviles. Las sinartrosis, como ya dije, son las inmóviles, están fijas y no van a permitir el movimiento entre ambos huesos. ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, las suturas del cráneo. La vez pasada hablamos que habían huesos parietal, temporal en el cráneo. Entonces, estos huesos para formar el cráneo se unen con estas sinartrosis. Y como ya sabrán, el cráneo es inmóvil, ¿no? El cráneo de un adulto no se mueve. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de las suturas del cráneo, tenemos el caso de las suturas, la gonfosis, que sería una articulación que es la que une el diente con su alvéolo óseo, y también tenemos la sincondrosis, que es la unión de un hueso mediante una estructura cartilaginosa, como por ejemplo los huesos del crecimiento, que los explicamos en la clase anterior, y también las articulaciones esternocostales, es decir, las que unen las costillas con el esternón. Entonces, ¿cómo se une la costilla con el esternón? Se une mediante un cartílago. Este también es un tipo de sinartrosis y se llama sincondrosis. Luego tenemos las anfiartrosis, que tienen movimiento pero es escaso. También se hace mediante cartílago o fibras de colágeno. Tenemos la sindesmosis, que son los ligamentos, como por ejemplo entre la tibia y el peroné, o entre el cúbito y el radio. Y tenemos también, por ejemplo, la sínfisis, que es una almohadilla o una cuña de cartílago. Sirve para la unión de huesos vertebrales, como los discos intervertebrales, que van a unir estas dos vértebras, y la pubis, el pubis, ¿no? Entonces tenemos los dos huesos pubis unidos por la sínfisis púbica. Entonces la sínfisis púbica es también una articulación. No es inmóvil, tampoco es muy móvil, es levemente móvil, ¿no? Entonces tiene escaso movimiento. Por último tenemos aquellas que sí tienen un gran amplio movimiento, que son las diartrosis. Tienen varios elementos que los podemos ver acá en esta imagen. Entonces esta es la imagen de una rodilla. Vemos que tiene la cápsula articular, que va a envolver a toda la articulación. Tiene su membrana sinovial, que va a recubrir la cavidad sinovial. Y en la cavidad sinovial, vemos acá el líquido sinovial, que sirve para nutrir los cartílagos y para darle lubricación a ambos y que no haya mucho dolor al movimiento. Dijimos en la anterior clase que los huesos reciben la nutrición a través de vasos sanguíneos, mientras que los cartílagos se van a nutrir con este líquido sinovial. Tenemos luego el cartílago en sí, que va a cubrir el hueso. Entonces termina el hueso en un cartílago, y acá el siguiente hueso también termina el hueso en un cartílago. Luego tenemos los ligamentos, que van a unir los huesos. La unión de hueso y hueso va a ser un ligamento y va a limitar la amplitud del movimiento. Entonces esta unión va a permitir que cada articulación tenga cierto ángulo. Y luego también tenemos los discos articulares o meniscos. Es importante ver que también en algunas articulaciones hay unas bolsas o bursas que están cubiertos de membrana sinovial y de líquido sinovial, como es en el caso de la rodilla. Ahora, según cómo sea su movimiento, cuántos ejes se mueva, la articulación, la diartrosis, puede ser monoaxial, biaxial, triaxial, depende de cuántos ejes, ¿no? Entonces acá tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las monoaxiales, como es en el caso de la unión de la cabeza del radio con el cúbito,
Luego tenemos las enartrosis, que son triaxiales, que están, por ejemplo, en el caso de la cabeza del fémur con el acetábulo, ¿no? Tienen un rango de movimiento mucho mayor. Luego tenemos la condilia. Luego tenemos la articulación condilia o elipsoidal, que tiene un rango de movimiento biaxial y va a permitir la aproximación y la flexión, ¿no? Son ejemplos de algunas, por ejemplo, las falanges, que permiten el movimiento de los dedos. Luego tenemos las articulaciones en bisagra, como las bisagras de puertas, ¿no? Que permiten ese movimiento uniaxial, solo en un solo plano. Por ejemplo, el caso de la rodilla, ¿no? La rodilla uno puede extender y flexionar, pero no hay un movimiento directo de la articulación de la rodilla que permita, lateralizarla, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la articulación en silla de montar, que tiene dos ejes. Y lo más importante acá es, por ejemplo, la que permite el movimiento del pulgar, ¿no? Del primer metacarpiano, y que tiene la característica del pulgar. Luego tenemos una articulación que es más plana. Esta articulación está presente en los huesos de los pies. Muy bien, en la clase anterior también preguntaron un poco sobre la osificación, ¿no? Conversamos el tema de osificación de la pubertad, y también hubo algunas preguntas sobre hasta qué edad ya uno empieza a perder la densidad ósea, ¿no? Entonces, como vimos, en el periodo de crecimiento hay gran aumento de la masa ósea, está en plena, las mismas hormonas ayudan a que tenga un gran crecimiento, ¿no? Pero cuando ya llega a cierta edad, más o menos entre los 30 y 35 años, se llega a un valor máximo, y a partir de esa edad ya empieza a disminuir la cantidad de masa ósea, la densidad mineral ósea también. Y se acentúa mucho más en el caso de la menopausia, por ejemplo, en el caso de las mujeres a partir de los 50 o 55 años. Entonces, al final, ya como consecuencia del envejecimiento, va a disminuir la cantidad ósea y va a disminuir también la cantidad de mineral que se deposita. Entonces, hay menos masa ósea y también estos huesos tienen menor densidad de mineral. Por ello hay algunas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la osteoporosis, que está mucho más presente en las mujeres menopáusicas, pero que también se ve en varones, porque como les dije, se llega hasta cierto límite de edad y vemos que al final tanto mujeres como varones llegan a disminuir la calidad del hueso. Siempre en mujeres es mayor por el tema hormonal, pero también hay un decrecimiento en los varones. Y bueno, también hablando del sistema óseo y de las posturas correctas, es importante mantener una posición saludable. Más que todo ahora que estamos en esto de las clases virtuales, ¿no? Ver cuáles son el correcto sentado en la silla, ¿no? Para evitar dolores y para evitar lesiones a posterior. Ahora sí, ya habiendo hablado de esto, vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es el sistema muscular. El sistema muscular está formado por los músculos y la función principal es el movimiento. Como vimos, los huesos son los que proporcionan el sostén, pero los músculos son los que van a ayudar también a este movimiento. Es una cooperación entre ambos. Es importante conocer primero la anatomía del músculo. El músculo es un órgano, ya tengamos eso en cuenta. Y está formado por las fibras musculares, que son las células musculares, que son las que se van a contraer y van a ser las responsables del movimiento. También tiene unas células satélites que les va a permitir regenerarse, y a su alrededor el tejido conjuntivo, que va a darle la nutrición a través de los vasos sanguíneos y que también va a darle la envoltura. El tejido conjuntivo, que es el que lo rodea, del cual hemos hablado, puede dividirse en epimicio, perimicio y endomicio. El endomicio es el que está más interno, como el mismo nombre lo dice, endo. Es el que va a rodear cada fibra muscular. Entonces vemos fibra muscular rodeada por endomicio. Luego el conjunto de fibras van a formar el fascículo muscular. Y este fascículo va a estar rodeado por el perimicio. Luego el conjunto de fascículos van a formar ya el músculo completo y van a ser envueltos por el epimicio. ¿Ya? Y este tejido, los tendones, tanto como el tejido conjuntivo, es otro tipo de tejido, no es el mismo que el músculo.
Bien, son células de apoyo. Luego los tendones, de los que hemos hablado acá, son bandas de tejido conjuntivo, entonces es otro tipo de células. ¿Para qué sirven? Para unir a los músculos con los huesos, para unir los músculos con otros músculos o con la piel. Es una prolongación del epinicio, entonces vimos, el epinicio cubre el músculo. Cuando este epinicio se prolonga y se junta, va a formar el tendón. Y se orienta en dirección hacia el lugar donde se produce el esfuerzo del músculo. ¿Por qué es importante? Porque va a brindar resistencia al estiramiento. Y cuando este se continúa de forma aplanada, forma aponeurosis, que son unas capas más gruesas que van a cubrir algunos músculos. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces, hablando de la célula principal, es la fibra muscular. Es una célula diferente a las demás. Ya ustedes en sus clases de biología les han de haber enseñado, les enseñarán la estructura de una célula, ¿no? Que tiene núcleo, citoplasma y diferentes organelas y también su membrana que la envuelve. Entonces, la fibra muscular es una célula bastante particular porque es una célula que tiene varios núcleos. Y estos núcleos no se encuentran en el centro, se encuentran más bien en las periferias, ¿ya? Que va a estar desplazado hacia la periferia. ¿Por qué? Porque en el citoplasma va a estar cubierto por unas miofibrillas, y estas miofibrillas, que van a ocupar la mayor cantidad del espacio, van a desplazar al núcleo. Cuando yo hable de sarcoplasma, me refiero al citoplasma de la célula muscular. Cuando yo hable de sarcolema, me refiero a la membrana plasmática de la célula muscular. Igual, cuando hable de retículo sarcoplasmático, es lo mismo que dijera retículo endoplasmático liso, pero de la célula muscular. ¿Ya? Y cada fibra muscular tiene bastantes mitocondrias porque hay bastante actividad, bastante energía que se forma, y tiene una red de túbulos T también. Entonces vemos acá la miofibrilla, que como les dije ocupa la mayor parte del citoplasma. Luego tenemos las mitocondrias, que también hay en regular cantidad, el retículo sarcoplasmático y los núcleos más bien orientados hacia la periferia. Sarcolema, que era la membrana celular, y los túbulos T, que también están en las fibras musculares. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante los músculos? Porque nos da varias funciones, ¿no? Por ejemplo, para el movimiento del esqueleto, para mantener una adecuada postura corporal, le da tono al organismo, ayuda al control del paso de materiales en este apartado. Por ejemplo, el tema de los esfínteres, ¿no? La ingesta de alimentos por la boca, la eliminación de las heces por el ano, la ventilación. Vamos a ver los músculos más importantes implicados en la respiración. Sostiene la masa visceral. Si nosotros vimos en la clase anterior que, por ejemplo, la cavidad torácica estaba protegida por los músculos y por los huesos de la caja torácica. En cambio, en el abdomen, sobre todo en la parte anterior, vemos que básicamente no hay huesos en la parte del abdomen anterior. Entonces, van a ser los músculos que van a proteger esta zona abdominopélvica y van a proteger vísceras muy importantes. Y también es importante para el control de la temperatura corporal. Entonces vamos a ver cómo se clasifican los músculos. Hay distintas clasificaciones. Primero, según la acción que realizan. Y esto es muy importante porque vamos a hablar ya luego cuando veamos los diferentes músculos en todo el organismo. Vamos a ver que siempre hay, cuando el músculo se contrae, es el que se va a mover. Entonces, por ejemplo, tenemos los músculos principales o agonistas. ¿Qué pasa? Cuando se contrae el músculo, va a determinar el movimiento. Por ejemplo, tenemos acá la flexión del brazo. Cuando se produce la flexión del brazo, el que se va a contraer es el bíceps. Se contrae el bíceps y el brazo se flexiona. Pero tenemos otros músculos. También tenemos los músculos sinergistas que van a ayudar a que se realice este movimiento. A veces no solo es un músculo el encargado del movimiento, sino va a tener algunos que lo apoyan y que van a estabilizarlo. Pero también tenemos otros músculos que son los antagonistas, que van a hacer lo opuesto al músculo principal. Entonces, este ejemplo es lo que les quiero mostrar. Tenemos, como dije, flexión del brazo, el bíceps se contrae, pero el tríceps durante la flexión está relajado. ¿Por qué? Porque es un músculo antagonista. Entonces, luego de tener
la flexión, el movimiento opuesto a la flexión es la extensión. Entonces ahora ya estamos hablando de la extensión del brazo. Tenemos la extensión y aquí quien va a realizar la función va a ser el tríceps. Entonces el tríceps que antes estaba relajado en la flexión, en la extensión va a estar contraído. Y el bíceps más bien va a pasar a ser el músculo antagonista. ¿Por qué? Porque él se va a encontrar relajado. Entonces, mientras se produce la extensión, el tríceps va a ser el que cobra protagonismo, el que se va a contraer, mientras que el bíceps se va a relajar. En cambio, en la extensión es al revés, en la flexión. Según la función que cumplen, también, según el movimiento que van a realizar, ¿no? Entonces, los flexores son los que van a disminuir el ángulo de la articulación. Los extensores que aumentan, ¿no? Como en el caso que expliqué, extensión y flexión del brazo. Los aductores son los que van a acercar un miembro al eje del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la aducción de la pierna, ¿no? Llevarla hacia el eje del cuerpo. Y los abductores o abductores, generalmente se les dice abductores porque suenan muy parecidos a los aductores, son los que van a alejar este miembro del eje del cuerpo. Los depresores, movimiento hacia abajo, como su nombre lo dice, elevadores, movimiento hacia arriba, supinadores, giro hacia afuera o hacia arriba, pronadores, giro hacia adentro o hacia abajo. Eso lo vamos a ver más que todo en el tema de brazo, antebrazo, movimientos de la mano. Y los esfínteres que abren o cierran los orificios, ¿no? Como el esfínter anal o el esfínter uretral. Y según cómo se disponen las fibras, también podemos ver que los fascículos pueden ponerse en paralelo, pueden ser convergentes, que van desde algo muy ancho hasta una inserción más estrecha, como es el caso de los pectorales. Pueden tener dos orientaciones, ¿no? Que se orientan hacia uno o hacia el lado que va el tendón, como es el caso del recto femoral, de los extensores de los dedos, y forman este ángulo oblicuo, como vemos acá. Luego tenemos los músculos circulares, que generalmente están alrededor de un orificio, como es el caso del orbicular de la boca. Muy bien, entonces acá vemos ya los principales músculos de todo el cuerpo. Igual lo mismo les digo que en la clase anterior, no les voy a pedir que se memoricen todos los músculos, pero sí es importante que sepamos dónde se encuentran ubicados y la función en general según la parte del cuerpo donde se encuentran, ¿no? Entonces empezamos, músculos de la cabeza. En la cabeza tenemos que ver primero los músculos de la expresión facial, ¿no? Muy relacionado a los huesos del cráneo que vimos la clase pasada y muy relacionado también a los pares craneales que vimos en las clases anteriores. Entonces, todos los músculos que tengan que ver con movimiento de la cara y expresión facial van a estar inervados por el séptimo par, que es el nervio facial. Los más importantes, el orbicular de la boca o el orbicular de los labios. ¿Por qué es importante? Porque cierra la boca cuando se contrae. El buccinador es el que comprime las mejillas. Vemos acá el buccinador, sirve para soplar, para la succión y también para la masticación. Tenemos también los que participan en el movimiento de la boca, de muecas, de risa, como es el tema del risorio. El risorio va a permitir la extensión y la formación clásica de la sonrisa. Tenemos el occipito frontal, que se encuentra ya más en la parte occipital y que va a permitir el movimiento de las cejas, de fruncir el ceño. Tenemos el temporoparietal, vemos acá en la zona temporal y parietal. Todos los nombres están relacionados a la ubicación donde están, no se olviden. Ya, luego tenemos el platisma, que va desde la parte del cuello hasta la mandíbula y va a permitir que la mandíbula descienda. ¿Ya? Entonces viene desde el cuello y va a permitir el descenso de la mandíbula. Tenemos también el orbicular del ojo, el elevador del párpado, que van a permitir el cierre del ojo. ¿Ya? Movimientos de apertura y cerrada de los párpados. Y el macetero, que también es importante. Vamos a ver acá en la masticación. Ya cuando hablamos de la masticación, van a estar también inervados por el par 5.
que es el nervio trigémino, la parte muscular del nervio trigémino. Ya. Va a permitir el movimiento de la mandíbula sobre la articulación de la mandíbula. ¿Quién va a elevar la mandíbula? Va a ser el músculo macetero, que es este, y el músculo temporal. Entonces, todo el músculo macetero y temporal van a permitir la elevación de la mandíbula. Y la lateralización de la mandíbula, que si uno se da cuenta, puede mover la mandíbula hacia un lado y hacia otro. Quien se va a encargar es el músculo pterigoides. ¿Y quién dijimos que hacía el descenso de la mandíbula? El platismo. Muy bien. Y también tenemos los músculos de la lengua y de la faringe. La lengua en sí es un órgano que está formado por músculo esquelético, pero también tiene otras estructuras. ¿Y cómo se va a mover? Va a moverse por la acción de otros músculos que están muy cerca a la lengua. Tenemos, por ejemplo, el palatogloso, el estilogloso, el iogloso, el geniogloso. Gloso significa lengua, así que es muy fácil que se lo recuerden porque es palatogloso, palato de paladar y gloso de lengua, o sea, va de la lengua al paladar. ¿Ya? Y luego tenemos la faringe. Entonces, la faringe tiene sus músculos constrictores que van a permitir la deglución, o sea, el pase de los alimentos cuando uno está comiendo, los elevadores de la laringe y los músculos palatinos. Luego tenemos los músculos que se van a encargar del movimiento del ojo, ¿no? Mirada hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo. Van a controlar la posición y cada uno de ellos va a estar inervado por diversos pares craneales. ¿Bien? Entonces, recordando la clase, teníamos el par 3, el par 4 y el par 6. Ellos se van a encargar del movimiento de los ojos. ¿Qué músculos tenemos acá? El recto inferior, recto medial, recto superior, recto lateral, oblicuo superior y el oblicuo inferior. Ahora sí, pasamos al cuello. Tenemos que va a permitir el movimiento de la laringe, movimiento de la mandíbula también. Importante acá, el músculo esternocleidomastoideo, que es uno de los músculos con nombre más largo y muchas veces más difíciles, pero recuerden siempre por el nombre que tiene. Entonces, esternocleidomastoideo. ¿Por qué se llama así? Externo, porque se va a insertar en el esternón, vemos acá, insertado en el esternón, cleido, porque también tiene una pequeña inserción en la clavícula, y mastoideo, porque se llega hasta la apófisis mastoides. Entonces, ya viéndolo así, su nombre cobra sentido, ¿no? Esternocleido y mastoideo. Por si les preguntan dónde va a ser las inserciones de los músculos. Luego, los músculos que van a formar el piso de la boca van a ser el genioideo y el miloioideo. Acá vemos el hueso ioides. ¿Se acuerdan que hablamos de él en la clase anterior? Era el único hueso que no se articulaba con ningún otro hueso, sino se articula, por ejemplo, con músculos. Entonces vemos acá el estiloioideo, que va del ioides hacia la apófisis estiloides. Luego tenemos acá el genioideo, el miloioideo. Entonces hay varios músculos que se insertan en el hueso ioides. Es un hueso libre porque no tiene huesos directamente unidos, sino más bien, como dijimos, se une mediante músculos y mediante algunos ligamentos también en el caso de la laringe. Luego tenemos músculos que van a darle estabilidad a la laringe, los que van a controlar la tensión de las cuerdas vocales, van a permitir la apertura y cerrada de la glotis. Ya luego, de una forma más externa, tenemos el músculo esplenio, que va a permitir la flexión y la extensión lateral del cuello, mover el cuello hacia los costados, y el escaleno, que también va a participar en la flexión del cuello. Luego vemos los músculos del tronco. Acá tenemos a los músculos de la columna vertebral. La columna vertebral, estos músculos van a permitir que se extienda y que rote de alguna forma, y también flexione. Entonces tenemos acá algunos músculos bastante anchos, bastante largos, como unos músculos más pequeñitos, ¿no? Como que vemos acá como los rotatorios lumbares, que son más pequeños. Y otros que son mucho más largos, como el esplenio y el ileocostal. Luego tenemos los músculos oblicuos y rectos. Estos ya van a estar en la cavidad torácica, en la cavidad abdominopélvica.
Los oblicuos son los que comprimen y los rectos son los que van a flexionar. En el caso de la cavidad torácica tenemos los intercostales, que van a permitir, en el caso de los externos, elevar las costillas y en el caso de los internos, descender las costillas. Luego tenemos el oblicuo interno y el oblicuo externo del abdomen y los rectos del abdomen. Entonces tenemos acá el recto del abdomen que tiene la zona, son bastante gruesos, pero cuando llegan a la zona de la línea media van a formar la línea alba, que la línea alba está formada por un tejido fibroso. Entonces es como hablamos antes, ¿no? Que se va a formar ya se va a condensar este epinicio que era el que cubría el músculo. Y también tenemos el músculo diafragma, que es un músculo bastante importante que va a dividir la cavidad del tórax con la cavidad del abdomen y es importante para la respiración. Luego tenemos los músculos del suelo pélvico que van a contener a los órganos dentro de la cavidad pélvica y van a permitir la flexión del sacro y del coxis. Asimismo, van a permitir el control del paso de algunas sustancias, como vemos acá en el caso de la uretra y del ano. Están formados por esfínteres que son de control voluntario, que son los esfínteres externos. Muy bien, entonces tenemos igual pubo rectal, pubo coxígeo, igual el nombre de acuerdo de dónde hacia dónde van. Entonces los músculos coxígeos dentro del coxis, el músculo pubo rectal que va del recto hacia el pubis, el pubo coxígeo que va del pubis hacia el coxis y el ilio coxígeo del ilio hacia el coxis. Luego tenemos los músculos de la cintura escapular. Importante el trapecio que va a elevar, a descender y a rotar la escápula. Los elevadores de la escápula, como el romboides mayor, el romboides menor, el serrato anterior que va a girar el hombro hacia adelante, el músculo subclavio que va a permitir que se desplace hacia adelante el hombro y la clavícula, y el pectoral menor también va a encargarse de esta estabilidad de la cintura escapular. Entonces, como vemos, la cintura escapular es importante porque va a permitir la estabilidad del hombro. Entonces, y el movimiento encargado de esta zona. Ya a nivel del brazo tenemos que también va a participar el pectoral mayor, el deltoides, que van a permitir la flexión del hombro, la rotación del húmero. En el caso del deltoides va a permitir la extensión del húmero. Luego tenemos el dorsal ancho y el redondo menor que van a extender el hombro. Y por último tenemos estos 4 músculos que son bastante importantes. En algunos casos se les llama en conjunto como el manguito de los rotadores. ¿Y por qué es importante? Porque van a permitir rotar el hombro. Luego tenemos ya los músculos del brazo y del antebrazo. Importante, como mencionamos, bíceps y tríceps, antagonistas entre sí. Tríceps extiende y está en la parte posterior y el bíceps flexiona y está en la parte anterior. El bíceps va a tener otros músculos de apoyo, como vimos, unos músculos que no realizan la acción directa, pero que también van a apoyar. Y tenemos los pronadores y supinadores. Supinar es la mano hacia arriba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno pone como, hay una lesión de un nervio que se llama como la lesión del supinador, que quiere decir que es como pidiendo propina. Entonces, para que se acuerden, supinador, la mano hacia arriba, y pronador, la mano hacia abajo. ¿Ok? Luego tenemos las manos y dedos. En el caso de las manos y dedos van a tener músculos extrínsecos. ¿Qué quiere decir? Los músculos que van a permitir el movimiento de la mano vienen de afuera, no vienen de adentro de la misma mano. Estos son los extrínsecos. ¿Y cómo llegan a la mano? Ya no llegan como músculos, sino llegan solo sus tendones. Vemos acá. Vienen los tendones. Se agrupan todos juntos, forman una vaina que los va a proteger para que no haya muchas lesiones y se van a insertar ya luego en los huesos de la mano. Pero no se originan en la mano, sino que vienen desde el antebrazo. Y también hay músculos que sí se originan en la mano, sobre todo en los huesos del carpo y del metacarpo, y que van a llegar y van a permitir el movimiento de los dedos, y también van a llegar hacia los dedos ya como tendones. Entonces vemos acá, se originan en la mano los que son huesos internos, pero van a llegar a los dedos ya como tendones, y esos tendones son los que van a permitir el movimiento de los dedos. Luego ya tenemos los movimientos de la cintura pélvica. Acá tenemos importante ver el psoas, que viene ya desde la columna hacia allá la parte de la cintura pélvica. Los aductores, que era aducción, era traer el movimiento, acercar la pierna, en este caso el muslo, hacia el eje.
¿Quién se va a encargar de ellos? El pectíneo, el grácil y los aductores, como su mismo nombre lo dice, aductor mayor, largo y corto. El glúteo mayor va a permitir principalmente la extensión de la cadera y la rotación. Los glúteos medio y menor, la rotación. Luego tenemos los que van a permitir la abducción, o sea, llevar el miembro, alejar el miembro inferior en este caso, hacia, alejarlo del eje, o sea, llevarlo hacia la parte externa. ¿Quiénes van a hacer eso? Va a ser el obturador interno y el obturador externo junto con el piriforme. Entonces acá vemos de una forma más completa, algunos músculos se ve acá de forma externa y ya vemos acá de forma interna cómo están compuestos. Y luego tenemos los músculos de la extremidad inferior, ya del muslo y la pierna, los extensores, que son el vasto lateral medial, el recto femoral, el cuádriceps, que van a permitir la extensión de la pierna. Y luego tenemos a los flexores, que son encargados principalmente de la flexión de la rodilla, van a ser los isquiotibiales, formado por el bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso y el sartorio. Y luego tenemos los músculos de los pies y los dedos. Y estos músculos, en el caso de la pierna, van a permitir la flexión plantar. ¿Quiénes van a encargarse de la flexión plantar? Van a ser los que están en la parte posterior, que son el gastrocnemio o gemelos y el músculo sóleo también, que está aquí. Entonces, en la parte posterior se encargan de la flexión de la planta del pie. ¿Y quién se encarga de la flexión dorsal? Va a ser el músculo tibial anterior. Entonces, los que se encargan de la flexión plantar, ubicados en la parte posterior, y los que se encargan de la flexión dorsal, se ubican en la parte anterior. Tenemos el músculo tibial anterior, que justo está muy cerca de la tibia. No es fácil de conocerlo porque por el mismo nombre lo va a permitir ubicar. Y luego, de la misma forma que vimos en la mano, van a llegar algunos músculos, ya no como músculos, sino como tendones, para realizar el movimiento de algunas partes de los dedos del pie, ¿no? Entonces vemos acá llegan, igual se forman en una vaina y van a permitir el movimiento como tendones. Asimismo, el mismo pie va a tener sus propios músculos, que van a estar principalmente encargadas del movimiento de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos del pie. Algo muy importante, cuando les pregunten la formación del tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, se va a formar por los tendones del gemelo y del sóleo. Pues vemos sóleo, gemelo o gastrocnemio, se van a formar como un tendón grande condensado y van a formar el tendón de Aquiles. ¿Okay? Muy bien, chicos, es un montón de información el tema de músculos y de huesos. Yo les voy a dejar esta tarea, va a estar subido en el video y en el Classroom también se va a subir las diapositivas para que puedan señalar, ¿ya? Sería bueno que en los comentarios, por ejemplo, de cuando ponga la clase, por lo menos me mencionen unos 5, ¿no? Por ejemplo, según el número que está acá. Pueden elegir ya sea los que están con letras, que son los músculos de la cavidad torácica y abdominal, o los músculos de la cara, dependiendo de cuál ustedes prefieran, ¿ya? Mencionen unos 5 y eso sería la tarea que les vamos a dejar. ¿Ok? Es un montón de información, así que repásenla, como saben, tiene bastante relación con las clases anteriores, sobre todo con la clase anterior del sistema óseo. Si yo me sé cómo se llaman los huesos, voy a saber dónde se insertan los músculos, porque ya conozco más o menos cómo se llaman. El nombre está bien relacionado a la zona donde se ubican y donde se insertan, así que si saben los nombres de los huesos o más o menos se orientan, ya va a ser mucho más fácil aprender los músculos. De todas formas, vamos a hacer para la otra clase un pequeño repaso, así como hoy empezamos con un poquito de información de la clase anterior. ¿Ok? Cualquier cosita, yo les voy a dejar mi correo en la diapo para que puedan escribir. Nos vemos entonces de aquí ya la próxima clase, que sería el mismo martes a la misma hora. Cualquier modificación les hacemos llegar. ¿Ok?